Muy buenos días, 7 en punto de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, así arrancamos donde estamos, 7 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires, supuestamente va a subir a 14, veremos, y en este momento la calle es una complicación total, hay accidentes y eventos de tránsito en todos los puntos y accesos a la ciudad, así que en un ratito vamos a hablar con Romina Winner, pero antes voy a saludar a mis compañeros. Juanjo, buenos días. Paula, buenos días. Hola chicos, buen día. No hace frío, eso. No hace frío. No. Que lo diga Paula, es un montón. Es un montón, es un montón. A ver, igual encendí la calefacción, pero no hace tanto frío. Bien. Para lo que tiene que ver con el inicio del invierno, así que bueno, algo positivo. Hola, Juanjo. buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Hace adhiero, frío? no, adhiero. Bien. No hace frío, pero hay pero hay una ventisca. Exacto. Para Una ponerlo. ventisca. Ventisca, es un viento ¿Sí? chiquitito. Ah, ok, enano, viento enano. Está bien, porque para describir ventisca, el que no sabe ventisca, Sí. viento enano. Viento enano, Ok, me gusta. Ok, ¿Sí? está bien, muy bien, sí. Es realismo mágico. Es realismo, Es realismo mágico. Hoy Juanjo nos trajo un temón. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ahora vamos a dar la primera noticia porque es importante, porque es internacional, pero Sí. ahora vamos a discutir sobre un tema que tiene que ver con Sí. esto. Está bien. Ayer hubo elecciones en Colombia, Paula, y finalmente ganó el candidato que se dice de derecha, ¿es de derecha? Extrema derecha. Extrema derecha, bien. Extrema Bueno, se llama Abelardo de la Espriella, vos me Muy enseñaste bien. que se dice ella Exacto. y no Elia. No, muy bien. Abelardo de la Espriella. Espriella no se dice de la Espriella. Muy bien. Y hasta tarde en la noche se discutía si el recuento de votos era realmente un recuento de votos efectivo o había errores. No sé qué pensás vos conociendo tu país. Sí, ya se tenían más del 99.95 de las mesas informadas en lo que es este escrutinio, porque luego viene como la validación de todo ese Ok. escrutinio. Se hace como una revisión. Exacto, la realidad es que la diferencia es mínima entre ellos, pero también la diferencia que te puede llegar a ser el escrutinio. En este momento la diferencia es de 0.96. Porque no se terminaron de contar los votos. ¿O ¿Cómo? se están recontando? No, se va a hacer un recuento, exactamente. Se perfecto. quiere impugnar, etcétera. Pero la diferencia que puede llegar a haber es muy corta. ¿Cuántos votos? ¿20.000, 10.000, 200.000? Sí, más o menos. O sea, hoy en día la diferencia es de 250.000 entre ellos. Bueno, no va a llegar lo que con el pasa es que esto escrutinio. es una segunda eso. vuelta. O sea que con Claro. que tengan un punto de diferencia ya gana el que sacó la diferencia. Exacto. El Bien. escrutinio no va a claramente hacer tanta diferencia de 250.000 votos. Igual esto se repite la foto calcada de Perú. Este país completamente desdoblado en, Sí. en dos partes. Está Muy polarizado. polarizado, Sí. exactamente. Ayer, después de las elecciones, cuando se supo que la ventaja la llevaba el candidato Abelardo de la Espriella, salió Javier Milei, el presidente de la Argentina, a felicitarlo en X y puso: el león y el tigre rugen en Latinoamérica. ¿Le dicen el tigre? El tigre. Él se hace llamar el tigre. Ah. No es que le digan el tigre, él se hace llamar Por a sí eso, mismo claro. el tigre, claro. De ahí viene la frase el león y el tigre. Exacto. Pero no mismo siempre se- el tigre está asociado con un animal. Está el tigre Tony, el de las azucaritas. Bueno. No, es lindo el tigre. Tony. El tigre Sí. Tony, sí. No, aparte yo pensé la fábula de Sopo, dije, están los dos en la misma. Wow, Claro. hoy estás Felicito re enormemente, filoso. dijo Abelardo de la Espriella, por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado. Luis Caputo dijo: gran noticia para Colombia y nuestro continente, y se sumó Patricia Bullrich, También. que no faltaba, y dijo: felicitaciones Abelardo de la Espriella, lo arroban. Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntos, más seguridad, más cooperación, una lucha firme contra el narcotráfico. América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden. Opa. En materia de votos, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.000, mientras que Iván Cepeda 12.708.000. O sea, es ahí nomás. Sí, Están es muy tocando corto. los talones. Es muy corto realmente. También hubo reacción de Donald Trump a través de Hablaron de por Truth. teléfono. Sí, habían hablado por teléfono. Fue corto en esta reacción, además en redes sociales. Fue muy cortito lo de parte de Trump. Dijo, él ganó grande. Y una fotografía de Abelardo de la Espriella. Recuerden igual que hace algunos días sí había dicho que era un líder inteligente, que era fuerte y que a partir de que se diera, digamos, este resultado, iba a ser para él, es decir, para Trump, brindarle su apoyo a Abelardo de la Espriella y que con eso, bueno, no iba a defraudar entonces al maravilloso pueblo de Colombia. Marco Rubio,
Rubio, también el secretario de Estado de Claro. los Estados Unidos, también reaccionaba. Le pregunté a la inteligencia artificial, dice que es el Milei colombiano. Mira vos. Sí, pero son diferentes. Vos me explicaste que eran distintos. O sea, se parecen ideológicamente en el camino que quieren llevar. Ahora, económicamente, ¿todos son iguales? Sí. Sí, tienen las Va a ser mismas. un ajuste fiscal. Tienen las mismas políticas, exactamente. mirá. Tienen las mismas políticas, van muy por ese lado. También se apoya mucho en políticas de seguridad de Bukele, por ejemplo. No, pero por ejemplo, nosotros a Bukele no lo tenemos como un reflejo de la... Claro, porque el tema es que claramente en seguridad hay una diferencia entre Colombia y Argentina. Bueno, ¿no? sí, Argentina está muy por debajo. Exacto. Todavía. Entonces, en ese lado, como que. Claro, solo nos falta el camino hasta llegar a Bukele. Va Ustedes ya muy por están el casi lado. como Bukele. Va muy por el lado también de Esperá, Bukele. tenemos audios. A ver. Ayer se contaban las noticias de esta manera en México, porque piensen lo siguiente, Colombia es un país principal en toda Latinoamérica, es uno de los países grandes, al margen de Brasil y Sí. México. México tenía una corresponsal y contaba lo que estaba pasando desde México en Colombia. Con el 99.7% de las mesas contabilizadas, Abelardo de la Espriella, el candidato ultraderechista, obtiene el 49.65% frente a Iván Cepeda con un 48.71%, una diferencia de poco más de 200,000 votos. Este es un porcentaje muy pequeño, pero les recuerdo que en esta segunda vuelta presidencial colombiana, cualquiera de los dos candidatos que obtenga, así sea un voto más, se convierte automáticamente en el próximo presidente de la República. Esto es, sin embargo, el preconteo. Deberá esperarse el escrutinio para que el resultado sea vinculante, pero históricamente el preconteo y el escrutinio en Colombia han coincidido en el 100% de las ocasiones. Veremos qué pasa. Sin embargo, hoy de alguna manera sí se determinará quién probablemente sea el próximo presidente, pero habrá que esperar entonces el escrutinio, sobre todo respecto a los cuestionamientos que hace el presidente Gustavo Petro a los resultados, a la registraduría y al conteo. Bueno, este era el resumen de lo que pasaba minutos antes de que se conocieran que los dos candidatos salieran, uno a reconocer la derrota y el otro a la victoria. Luego, Noticias Caracol da un resultado más fino y dicen esto. Con el 99.24%, en este momento, Abelardo de la Espriella se convierte en el ganador de las elecciones presidenciales. Hasta este momento, cuando falta menos del 1% por ser informado de mesas en el territorio nacional y con una diferencia de apenas 261.931 votos, Abelardo de la Espriella es el ganador de las elecciones presidenciales. La gana, repetimos, por menos de 300.000 votos. Bueno, después de esto apareció Iván Cepeda. También. ¿Quién es Iván Cepeda? El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país. Iván Cepeda es el opositor a De la Espriella. ¿Quién es para el público argentino? Iván Cepeda es un abogado, era hijo de Manuel Cepeda, fue integrante de Manuel Cepeda, es decir, el papá de un movimiento político de la Unión Patriótica que exterminaron, fue asesinado su padre y él, su familia también se exilió, estuvo un tiempo en el exterior estudiando y demás y se convirtió en un abogado defensor de derechos humanos, es senador. Y bueno, siempre ha tenido este trato también con víctimas del conflicto armado, ha tenido también conflictos con Álvaro Uribe Vélez, con el expresidente y demás, denunciando diferentes Él representa a la causas. izquierda. Claro, él es el representante Claramente. de la izquierda. Y Sí. entonces son los pueblos opuestos. Total. Bien, y vos trajiste un audio que se autoproclama presidente de la Espriella en la primera salida. Claro, en su primera salida y en Barranquilla. Bien. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al tigre, están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí, libremente, en las urnas y en democracia. Hoy ha terminado la campaña. Petro
y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición. Bueno, contundente. Prepárense para ejercer la posición. Ella se dio por ganado y creo que va a ser así. Hubo una buena participación, 26.3 millones de personas que acudieron entonces a las urnas este día domingo. Se incrementaron también, bueno, las votaciones por supuesto para ambos. Un Iván Cepeda que creció cerca de 3 millones también en la votación. Varios intelectuales y otros candidatos se unieron justamente a esta idea de tener a Iván Cepeda allí en el poder. Y bueno, Abelardo de la Espriella finalmente que tiene, ¿no?, esa ventaja. Les decíamos acerca de algunas de los lemas que tiene. La patria milagro, un país que se opone al aborto, que se opone al matrimonio igualitario, a la adopción por parejas de parte de parejas del mismo sexo y demás, y también por eliminar el concepto de paz total, que esto era un tema de negociación con los grupos armados. Y ahí es cuando muchos académicos y demás dicen que, bueno, claramente cuando empiezan a anticipar este tipo de situaciones, los grupos armados, por supuesto que toman represalias también en diferentes puntos del país, sobre todo donde hay una ausencia estatal importante. Bueno, lo vamos a seguir, Paula, porque esto recién empieza. Total. ¿Cuándo asume? Hasta el 7 de agosto aproximadamente, falta. Así que falta todavía, sí. Bien, bueno, vamos a tener novedades cuando tengan nuevamente el reconteo de votos, pero prácticamente esto no va a cambiar la tendencia. El presidente es el que ganó. Sí. Y la diferencia de votos puede es ser más o menos, pero con que tenga uno a favor ya está. Ya está. Seguimos con la agenda argentina porque el presidente viaja el miércoles a España. Esto fue la decisión fue tomada a través de una invitación que lo invitan a dar una charla en una universidad privada, la Universidad de San Pablo de Madrid, y va a tener un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina. En la agenda del presidente hay otros encuentros privados que no trascendieron, pero que vamos a conocer esta semana. Mientras tanto, sabemos que va a viajar con su hermana, Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia, y con el canciller Pablo Kirchner. El presidente va a disertar además mañana a la noche en la Fundación Faro, en un evento en el que va a estar presente también el economista David Friedman, hijo del mítico Milton Friedman, y aparentemente lo invitaron desde la fundación. Viaja a Buenos Aires, llega hoy, va a estar mañana a la noche con el presidente, y la idea es recaudar para las próximas elecciones de 2027, pero también para colaborar y contribuir con toda la militancia digital, que son prácticamente personas que viven de cuentas en X, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Las ventas del Día del Padre ayer cayeron 0,3% en comparación con el año anterior. Los datos van en sintonía con la caída del consumo del primer semestre. Evidentemente la caída es leve, pero es una caída al fin, y este podría ser el último semestre de los años en los que está gobernando el presidente Milei, que lleva 2 años y medio, de caídas consecutivas. Aparentemente a partir de este segundo semestre podría empezar a verse otra tendencia. También habló Máximo Kirchner el fin de semana, reavivó la interna peronista. En un acto que conmemoró un año de la detección de Cristina Fernández de Kirchner, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Por qué lo hizo? Lo acusó de hablar de unidad, pero no fue capaz de ir a visitar a la expresidenta a la casa en donde está detenida. Máximo fue medido por encuestadoras y el resultado evidencia un alto rechazo de sus votantes, de sus posibles votantes. Tiene un 80% de imagen negativa. Es el candidato con más imagen negativa de toda la Argentina. Y por último, en el Banco Mundial y en Wall Street ven el regreso de la Argentina a los mercados internacionales. Esto implica que a partir del 2027 Argentina podría tener acceso al mercado de crédito bursátil, y esto lo ven en el corto plazo. Se espera que el gobierno pueda colocar deuda a tasas más bajas recién el año que viene. Ahora sí, tenemos un debate con Juanjo. Paula, escuchá esto porque no lo vas a poder creer. Sí, según estudios de psicología clínica, esto lo hicieron en Estados Unidos y en Canadá, casi todas las relaciones, por encima del 75%, en casi todas las relaciones, uno tiene frío y el otro tiene calor. Sí. Nos representa a todos, Y ¿o no? sí. Sí. Acá yo tengo
calor y ellos tienen frío. Y además yo lo extendería no solo a las relaciones, digamos, interpersonales y de pareja, sino también a dos amigos que conviven en una habitación porque viven juntos. Sí, me pasó. A 3 amigos que trabajan en un estudio de radio. Definitivamente también, si lo quieres hacer un poquito más. Me pasó en un viaje con amigas. Claro. Sí, ¿qué pasó? Les dejé a ellas el cuarto porque sabía que tenía el aire acondicionado y ellas iban a pasar calor, entonces necesitaban el aire para refrescarse y yo me quedé en el living. Me encantaría criticarte, pero yo soy Team No, Paula. vos estarías viviendo con Paula. Obvio, en el sí, living. definitivamente. Olvídate. Bueno, según estos estudios, uno tiene frío y eso es la distancia, necesita espacio, independencia. Cuando hay conflicto se cierra, se va, dice necesito pensar. Y esa ansiedad se transforma en me ahogo. ¿Ok? Esa soy yo, vendría a o ser sea, tu yo. ansiedad Vos me te estás ahoga, diciendo eso a Julieta. mí. Sí, Claro. el otro tiene calor. Hay una búsqueda, una necesidad de cercanía y de confirmación. Cuando Eso seguro. Cuando hay conflicto, busca hablar, tocar, resolver ya. Claro, Sí, se dan yo. besos a la mañana, se abrazan. Esa Todo ans- lo que la conductora no quiere. Esa en este ansiedad se transforma en me abandonaron. ¿Ok? Ah, tienen Claro. otro problema. Claro, y bueno, claro, por eso pues, está hecho con. Cuando se hace un estudio de Está casos muy bien. y se hace una encuesta y se pregunta, cada Me uno quedo va. con el frío, con todo lo que Y bueno, contaste. el problema es que se retroalimentan. Cuanto más calor mete uno, más frío se pone el otro. Ah, y ¿sí? viceversa, claro. Claro, Eh, irradia calor y el otro se va alejando. El que persigue grita, hablame. El que se distancia piensa, no me presiones. Entonces entras en un loop infinito. Es una cinta de Moebius, para decirlo de ¿Cómo alguna manera. llegan hasta eso? Sí, es un montón. El ¿La 70... fuente de todo esto quién es? Ahora les digo los nombres de los psicólogos. Harvard. No, los psicólogos no, la institución. Psicología clínica de Canadá y psicólogos de, creo que era de Colorado, si no me equivoco. Ahora Bueno. después les digo los nombres. 70% de las parejas caen en ese patrón. No importa quién es quién, se van rotando los roles según el tema. Porque ahí está el tema, eso va rotando. Pero para el que tiene calor, ¿no tiene calor siempre? No, puede ser que en algún momento tenga frío porque el otro tenga calor. Ahí está. Ah, Qué interesante. Bueno, a mí Sí. nunca me pasa, siempre tengo No, calor. pero puede pasarte, nunca digas nunca. Bueno. Sos joven. La salida, Sí, darse cuenta del baile. El del frío tiene que bancar un poco más de cercanía sin huir. Y el del calor tiene que bancar un poco más el espacio sin perseguir. Ok. ¿Sí? Acuérdense ustedes dos, no por persigan eso. al que tiene frío. El patrón frío-calor en pareja se llama dinámica perseguidor-distanciador. Uf. Es fuerte, muy sí. fuerte Es muy esto. fuerte, pero es así. Durísimo. Chicos, hay que repensar cada uno su temperatura corporal. Pero lo más importante es esto, no es que uno ama más y el otro menos. Los dos tienen ansiedad, pero la regulan distinto. El del calor con cercanía y el del frío con distancia. Claro, Excelente. la ansiedad del dependiente y la ansiedad del independiente. ¿Para qué te quería decir? Sí, Acá él me están quería decir los nombres de la los fuente es psicólogos. muy importante. Sue Johnson, que es psicóloga clínica canadiense británica, que realiza la terapia focalizada de las emociones. Y el otro es John, este lo conozco, Les que es re- el de los les cuatro reimporta jinetes. la No, audiencia pero- está buscando en este momento No. quiénes son. Pero está bien porque si no parece que lo estoy inventando. Y no, el otro, no, si nadie no, dice no. que y vos el otro, inventás. no, pero podría ser. Y el otro es John Gottman, que es un psicólogo, investigador y profesor estadounidense de la Universidad de Colorado, que se había dicho. Excelente, Juanjo. Perfecto, bien. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Muy buenos días, Romina Winner, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, es una mañana que ya arranca con un choque múltiple de 4 autos. Esto es sobre la traza Avenida General Paz, a la altura de Beiró, mano al Río de la Plata. Ahí la circulación está reducida. 9 personas heridas en este choque, asistidas por SAME, y se están generando importantes demoras a los que vienen por Mataderos y Liniers, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Además se suma otro segundo incidente en Panamericana, a la altura de 202, mano a General Paz. Hay un carril reducido y las demoras en Panamericana ya se ven entre 197 y el Camino del Buen Aire, todo en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además se va cargando acceso oeste con retrasos a la altura de Ciudadela hacia la autopista Perito Moreno y bien intensa la autopista Richeri, zona de Tapiales para ingresar a Delepiane. Autopista Buenos Aires-La Plata con un tránsito cargado en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño, todavía no tiene retrasos. Y atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González Catán, tiene demoras. El resto de los trenes horarios y la línea de subte normalizó la frecuencia, había estado con un trayecto limitado, ahora ya corre de punta a punta. Esta es la principal información, Juli. Muchísimas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora.
7:20 de la mañana, vamos a hablar también a lo largo de estas horas de la agenda deportiva, por supuesto, porque hoy juega la selección argentina. ¿Lo vas a ver, Juli? Yo voy a estar acá, al aire, con Agustina. Ok, bueno. Así que lo vamos a tener que ver de reojo. Chequeando, ¿tú? Lo voy a ver. Hay un tema, mi hijo hace doble turno, va a la mañana y a la tarde, Opa. y hay que preguntar en la escuela si lo hay que retirarlo antes o... Yo se lo dejaría para que vea el partido con los amiguitos. Yo se lo dejaría La también. más cariñosa, ¿viste? Yo también se lo dejaría. La independencia. Yo también se lo dejaría a la escuela. Sí, por es más, supuesto. si le quieren dar la cena, lo vas a buscar después. Pero es un tema de muchos padres. Perdón, Pau, disculpe. No te preocupes. Bueno, a las 2 de la tarde, entonces el partido de Argentina frente a Austria. Vamos a estar hablando también de lo que fue el fin de semana en el Mundial, los resultados, esas selecciones que se fueron complicando. Recuerden que hay mucha selección que tiene técnico argentino y que tuvieron actividad también durante el fin de semana. Caso Uruguay, que empató con Cabo Verde. También lo de Ecuador, por ejemplo, que no pudo en el compromiso frente a Curazao. Lo de Paraguay el día viernes, que queda un poco lejano, pero bueno, claro. El equipo de Gustavo Alfaro ante Turquía, una victoria de verdad agónica, o sea, una manera de construir la victoria de una forma también muy particular. Y vamos a estar hablando de los partidos más allá del de la selección argentina, que eso lo vamos a desarrollar con Mariano Almada, que está allí en Dallas, de lo que viene para la agenda, ¿no? También del partido, por ejemplo, que tiene Francia, una de las grandes candidatas en este mundial. Novedades en el fútbol local de Boca y de River, que alistan entonces su pretemporada también con nuevos refuerzos. Un River que ya está en España para hacer también esta pretemporada. Y vamos a estar hablando de tenis porque Francisco Cerúndolo tuvo la posibilidad de salir campeón en Queens, el título más importante de su carrera. Venció a Tommy Paul, al estadounidense, y se quedó entonces con este título ya en días previos de lo que va a ser el inicio de Wimbledon allí en Inglaterra. Excelente. Ezequiel nos va a contar cómo está el tiempo, no solamente en el AMBA, sino también en el resto del país. Ezequiel Marcusi, buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Bueno, y como ustedes bien decían, arrancamos con temperaturas bajitas y nos vamos a quedar con temperaturas bajitas a lo largo de la semana. Si bien todavía nadie lo percibió, me causó gracia lo que comentaba Juanjo. No hace frío, dijeron. Hoy... Sí. Está todo aparte, acá, está todo acá. No, tampoco. Está todo. Sí. Totalmente. Hoy hace 7 grados y medio y me dicen que no hace frío. Es un día con 11 y te dicen que frío que hace. Vos que vos que sos experto en la materia, ventisca, ¿está bien dicho? No, te agradezco mucho. Está muy bien. No, por eso quería saber. No, justamente no. Ventisca es un fenómeno meteorológico muy adverso, ¿no? Es viento muy fuerte, con nevadas. No era enano, ¿viste? Mucho más. No, es mucho más importante de lo que mencionaban al comienzo del programa. Sí, es más, se meten alertas por ventisca, sobre todo en Estados Unidos, porque es viento muy intenso, con nieve que reduce la visibilidad, la sensación térmica es muy baja y puede provocar muchos problemas. Pero bueno, saliendo de eso no va a haber ventisca. No va a haber, perfecto. Quedó claro. No va a haber ese fenómeno. Pero bueno, sí hubo nevadas en algunos lugares, por ejemplo, en el centro en Córdoba, en el centro del país, en la zona serrana, en las altas cumbres, hubo nevadas en parte de la Patagonia, así que ingresó aire frío muy importante, por eso las temperaturas en esta semana van a ser bajitas. 13 a 14 grados va a ser hoy la máxima, está mayormente cubierto el cielo y no descarto que por ahí alguna gotita encuentren en el parabrisas los conductores en este momento durante el transcurso de la mañana, algunas gotitas. Donde sí va a haber precipitaciones es todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es la costa sur, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata, toda esa zona va a tener algunas precipitaciones, todo asociado a este ingreso de aire frío. Y las zonas bajo alerta hoy, Misiones, la provincia de Misiones particularmente por tormentas, este ingreso de aire frío provocó lluvias y tormentas sobre el noreste y todavía permanece algo sobre el extremo noreste del país y todavía la probabilidad de vientos sonda sobre el extremo noroeste argentino. Ayer, un dato interesante, hubo vientos sonda en la zona de Cafayate, ahí sur de Salta. Claro. Más de 30 grados se registraron con este fenómeno. Increíble. Y hay unos incendios, hay incendios en esa zona, así que... Pero bueno, hoy ya la probabilidad es menor, pero se mantiene la alerta. Entonces, para resumir, Buenos Aires y alrededores, hoy cielo cubierto, máxima en torno a los 14 grados y frío que se va a mantener durante la semana. Excelente, gracias y nos reencontramos. Hasta luego. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now
97.9. Un dato que no repasamos respecto a las elecciones de Colombia y que nos lo apunta un oyente, Pollo Master, que siempre está atento, dice Global MSCI Colombia ETF. Es el ETF de Colombia. Quiere decir que agrupa distintos activos financieros que en este momento en el pre-market, en el premercado, sube 4,4%, dándole un impulso a la elección justamente porque esperaban que esto pasara si ganaba el partido de la derecha o el partido más liberal respecto del otro. Esta es una buena noticia para ustedes, Paula, porque los activos suben. El mercado sube. Buenísimo. Si vos no te... Bueno, claramente Paula no invirtió, no le importa. No, pero es lo que una buena están noticia si los mercados lo suben, que están buenísimo. invirtiendo, claramente están contentos porque están ganando plata. Qué bien. Después, el fin de semana tuvimos una novedad. Diego Cabot, un colega, le mando un abrazo. Un saludo a Diego. Sí, trabaja en La Nación. Diego Cabot es muy minucioso, digo bien, y encontró de la mano de la justicia un video que fue publicado de forma explícita con bloques de dólares termosellados en la ex casa de Martín Insaurralde y Jessica Sirio. El video fue grabado por su ex mujer Jessica Sirio en 2014, según dijo ella en un comunicado, en el vestidor de la casa que compartían en Lomas de Zamora. Esto fue él era intendente de Lomas de Zamora en su momento y después llegó a ser jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires de la mano del primer gobierno de Axel Kicillof. Claramente el video muestra algo que no podemos creer los que lo estamos mirando en este momento en pantalla, que son bloques de dólares termosellados que vienen así desde los Estados Unidos en todos los cajones y en todos los recovecos que tiene el armario de la parte que le toca a Insaurralde en su vestidor. Llamó bastante la atención, por eso fue tan viral el fin de semana. La justicia ayer había comunicado que sorpresivamente allanó 2 domicilios, uno de Jessica Sirio y el otro de Elías Pichirilo, que es su expareja, tras la difusión de los videos de los dólares. Ella envió un comunicado a la prensa diciendo que esto fue una intervención a su teléfono celular de hace un tiempo atrás, que difundieron los videos sin su autorización y que esto está dentro del ámbito privado. Jessica Sirio es parte de la investigación por enriquecimiento ilícito del ex funcionario, como les dije antes, ex jefe de gabinete y ex intendente de Lomas de Zamora. La causa en la que se investiga el patrimonio de Insaurralde incorpora los videos ahora. Esta semana se harán peritajes que sumarán a la investigación por enriquecimiento ilícito. La causa es la misma, pero se van sumando ingredientes. 7:28 de la mañana. Bueno, nos metemos en el repaso mundialista justamente con quizás ese resultado que sorprendió bastante, que fue el empate de Uruguay frente a Cabo Verde. Cabo Verde, que era esa selección que había logrado también sostener su arco en cero frente a España. Ahí la figura de Bociña, recuerdan ustedes que lo nombramos y demás, que de hecho ya superó en cantidad de seguidores, o sea, casi que triplicó a Tim Payne. Estamos hablando que Bociña tiene casi 15 millones de seguidores en Instagram. Es tremendo. Bueno, tenía a su mamá, además, allí en Miami, porque su mamá pudo viajar a los Estados Unidos y demás. Partido que se jugaba en el Hard Rock Stadium y en el que se pensaba que Uruguay iba a ser ganador en esta ocasión. ¿Qué ocurrió? Cabo Verde no solamente demostró su capacidad defensiva, que ya lo había dejado bastante claro frente a la selección española, sino que también mostró que era capaz de marcar goles. Se puso arriba en el marcador en primera instancia, luego Uruguay tuvo la posibilidad de empatar el compromiso con el tanto de Araujo y antes de finalizar el primer tiempo se fue arriba en el marcador con el gol de Agustín Canovio, pero más adelante al minuto 61 Varela igualaba todo. El tema es que los 2 goles de Cabo Verde llegaron a partir de errores, pero errores graves realmente de parte de Uruguay. Un tiro libre en el que se abría la barrera, la otra acción que nace a partir de un lateral y demás. Y este fue el balance que hizo Marcelo Bielsa de lo que dejó ese partido. En los momentos que cedimos el protagonismo, el rival mostró cosas que estábamos en condiciones de evitar. Nosotros necesitamos ganar y habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar. El fútbol se consiguen a veces situaciones que se merecen, otras que no. Es anecdótico.
Ese grupo H queda de la siguiente manera, con una España que lo lidera, que tiene 4 puntos, segundo aparece Uruguay, que tiene 2 unidades, y tercero Cabo Verde con esos mismos 2 puntos. ¿Qué pasa? Bueno, Uruguay y España se van a estar enfrentando en la última jornada de este grupo, partido que se va a dar en los próximos días en Guadalajara. Uruguay necesitando ganar, por supuesto, con un Marcelo Bielsa que ya confirmó que no va a estar Jorge de Rascaeta, que no va a estar Ronald Araujo tampoco, 2 de las grandes figuras. Tienen ausencia de un 9, necesitan un hombre que anote los goles. Tampoco Federico Valverde tuvo una buena jornada. Y bueno, con todo eso tendrá Uruguay entonces que intentar buscar esa clasificación. Mientras que Cabo Verde, que tiene chances por supuesto de avanzar, va a estar enfrentando entonces a Arabia Saudita en esa última jornada. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Turismo City, paga menos por viajar. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, Radio Oficial. X28 activada. Decidir quién va a proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Monitoreamos miles de hogares en todo el país. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. La batería es William. Mi batería es William. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Vivir en Argentina es más caro para la clase media. Y lo voy a argumentar. El gobierno de Javier Milei ya cumple 30 meses de gestión desde que arrancó. En ese periodo acumuló una inflación de 228%, mientras que los salarios promedio registrados aumentaron 280% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. Esto es según el RIPTE, la remuneración imponible de los trabajadores estables. Es la medición que toma la Secretaría de Trabajo para tomar el promedio de los salarios que están registrados y que se comunican a través de los aportes que hacen las empresas. Claramente esto no es representativo para toda la población, porque hay empleados que están trabajando en negro, hay empleados independientes y están los empleados en relación de dependencia que captura el RIPTE. Con estos datos los salarios le vienen ganando la inflación promedio. Esto es un dato, no es una opinión. Cuando llegó Milei a la presidencia, el salario RIPTE, el promedio registrado, era de 485.000 pesos. Hoy está por encima de 1.800.000. Y ustedes van a decir, ¿cuánto subió? Claro, nominalmente parece mucho, pero en términos reales solamente es un 18% más. 18 puntos porcentuales más. Esta diferencia significa que los salarios subieron 52 puntos por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, como les dije antes, fue de 228%. Ahora, si esto es así, entonces, ¿por qué hay tantas familias que se quejan de que no llegan a fin de mes? La explicación es simple. No todos los hogares de clase media tienen acceso a los mismos bienes y servicios. Y lo que hace el IPC es
construir una canasta representativa promedio de bienes y de servicios, en los que ponderan más los bienes que los servicios, al menos por ahora. El IPC releva cientos de miles de precios de bienes y servicios en todo el país. No todas las regiones tienen los mismos precios para los bienes y para los servicios. Pero además, quienes están en la clase media son los asalariados, muchas veces en relación de dependencia, pero muchas veces en una relación de dependencia gris, porque cobran parte del salario en negro, que tienen que pagar servicios que el Estado no les da. Por ejemplo, vamos a decir salud privada, prepagas, matrículas escolares, porque no pueden ir a colegios públicos porque los consideran que no están a la altura de la necesidad de sus hijos, la seguridad privada, y a eso se le suman alquileres, tarifas que vienen a ser el confort del hogar, como el gas, la electricidad, el agua, expensas. Todos esos servicios que acabo de mencionar subieron por encima del IPC. Es decir, que si la inflación fue de 228, este conjunto de servicios subió 300%. Eso explica por qué, si los salarios subieron 280, los precios de los servicios más importantes para las familias de clase media subieron 20 puntos por encima de lo que tienen de salarios. Ahí está la explicación de por qué los precios relativos muestran siempre la realidad del metro cuadrado. Esto va a cambiar cuando la inflación empiece a bajar rápidamente, si es que ocurre en el segundo semestre, y los precios se moderen. Si eso ocurre, entonces los salarios van a empezar a ganarle a la inflación de manera homogénea y no heterogénea como ahora. El índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella explicó esto de manera desagregada. En el último dato de mayo mostró una suba intermensual de 6,4%. Fue una suba importante, teniendo en cuenta que había bajado 2 meses consecutivos muy profundo. Sin embargo, si hoy fueran las elecciones, con esos datos, si ese índice pudiera mostrarnos una encuesta, ganaría el oficialismo respecto de la oposición. Pero el crecimiento de la economía sigue siendo heterogéneo y todavía le falta un tramo al gobierno para mostrar que su plan económico es para todos y no para algunos. De eso va a depender qué pase en el segundo semestre. Si en el segundo semestre el plan económico logra convencer a la clase media de que el esfuerzo que estuvieron haciendo en 2 años y medio va a llegar a sus bolsillos, entonces es probable que el gobierno reelija en 2027.
Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Mariano Almada, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Juli, beso grande para vos, lo mismo para Pauli, para Juanjo, que tengan una gran semana. Aquí estamos ya instalados en Arlington, donde este mediodía va a jugar la selección argentina su segundo partido. ¿Cómo están por allá? Un saludo para todos, obviamente. ¿Qué se ve de fondo? ¿Qué estoy viendo de fondo que no me doy cuenta? ¿Es el estadio? Buen día. Claro, el estadio donde va a jugar Argentina, que tiene obviamente un patrocinio, como todos los estadios que se juegan en el Mundial, pero por ese tipo de cuestiones comerciales pasa a ser el estadio de Dallas o el estadio de Arlington. Nosotros no estamos en Dallas, estamos a 32 kilómetros de la capital del estado, en una zona, digamos, en las afueras. Es parte del área metropolitana de Dallas, esta ciudad de Arlington. 400.000 habitantes y la capital del estado en cuanto a la diversión. Así la llaman. ¿Por qué? Pues hay parques de diversiones, hay parques acuáticos y hay 3 estadios juntos, 2 que se usan y 1 que no. ¿Por qué cuento esto? Porque está el antiguo estadio de béisbol de los Texas Rangers, que es el equipo de béisbol de aquí de la ciudad, que se construyó al lado uno nuevo, totalmente moderno, y el viejo no lo demolieron porque es como que está en el corazón de la gente, entonces decidieron no demolerlo y utilizarlo por otras cuestiones. Entonces tenés 2 estadios de béisbol enfrentados, el histórico y después el moderno. Y al lado, lo que ustedes ven a mi espalda, este majestuoso estadio donde va a jugar Argentina este mediodía, el que tiene más capacidad de los 16 donde se van a jugar el Mundial, 94.000 espectadores. Es el que más partidos va a albergar esta Copa del Mundo, 9 en total, y que tiene techo cerrado y aire acondicionado porque las temperaturas aquí son bastante altas. Así que es un lujo la modernidad de este estadio. Está calificado como el mejor por la FIFA de los 16 que se va a jugar aquí al Mundial, pero la final se va a jugar en Nueva York, porque es la capital de este país, Nueva York. Entonces, a pesar de que es Washington, obviamente, pero es la capital de Estados Unidos para muchos, entonces la final se va a jugar ahí, pero este estadio va a albergar la mayor cantidad de partidos de este Mundial, 9 en total, y aquí va a jugar Argentina hoy y el sábado. Hoy frente a Austria, el sábado frente a Jordania. Marian, te consulto por novedades entonces de la selección argentina, porque bueno, el día viernes, ya cuando nosotros no estábamos al aire, pero tú continuabas con la información, por supuesto, se sabía este tema de Gonzalo Montiel, ¿no? La molestia que hacía como que, a ver, que no pudiera estar ni siquiera disponible entonces para este partido tampoco. Sí, en realidad, Pauli, se habló de una sobrecarga, algunos hablaron de un pequeño desgarro. La realidad es que Montiel entrenó todo el fin de semana con normalidad. Ayer lo hizo, el sábado lo hizo, hoy está disponible para jugar. No va a arrancar por una cuestión táctica, porque el titular en ese puesto es Molina, y porque el cuerpo técnico lo ve mejor a Molina, pero Montiel va a estar en el banco de suplentes. Es la única variante de acuerdo a lo que... Pero físicamente entonces está, no hay molestia, no está... No es baja. No tuvo una pequeña sobrecarga. No es baja. No, para nada. Va a estar en el banco de suplentes. Quizás no ingresa porque el cuerpo técnico así lo decide. Pero ayer lo aclaró Scaloni en la conferencia de prensa, que están todos los jugadores a disposición, que está recuperado Montiel, que está recuperado Tagliafico, que está recuperado Paredes. O sea, como les contaba yo el viernes, los 26 jugadores de Argentina están a disposición. Después el cuerpo técnico evaluó y decide que vuelva a Molina porque es el dueño del puesto. Sí. No jugó el primer partido de titular, lo hizo en el segundo tiempo porque venía lesionado. Fue uno de los 9 jugadores que llegaron lesionados aquí a Estados Unidos, pero ya está recuperado, por eso vuelve a su lugar y va a ser la única variante, porque decide Scaloni darle continuidad al resto del equipo por el buen desarrollo que tuvo, salvo que a último momento decía el ingreso de Nico González por Almada, que puede llegar a ser esa otra variante, pero yo me imagino que con Molina y los otros 10 que jugaron frente a Argelia, va a salir Argentina este mediodía a enfrentar a Austria. Bueno, también en una jornada, Marian, en la que se vienen dando resultados sorpresivos, ¿no? O sea,
se continúa, Sí. digamos, con esta tendencia de que hay resultados que no esperábamos, selecciones que se vienen complicando más de lo normal, como lo es, por ejemplo, el caso de Uruguay, ¿no? Durante el fin de semana que lo escuchábamos previamente también a Bielsa. Sí, vimos el partido con todo el equipo ayer cuando llegamos aquí a Arlington. Nosotros estamos, como ven, muy cerquita del estadio, en esta ciudad tan linda, chiquita, pero que tiene mucho entretenimiento, como les contaba al principio. Vimos muchos parques de diversiones, muchos parques acuáticos, bueno, los estadios que le comentaba. Vimos el partido aquí, la verdad que sí, nos llamó la atención que Uruguay, a los dos rivales supuestamente más accesibles que tuvo en el grupo, no le pudo ganar a ninguno y tiene 2 puntos en igual cantidad de partidos. Y ahora se tiene que jugar la vida frente a España, frente al más poderoso. Una zona que a nosotros nos interesa mucho, claro, porque de esta zona va a salir el rival de Argentina en 16avos de final. Entonces por eso estamos muy pendientes de lo que ocurra. Y sí, la verdad que Uruguay se complicó solo porque ahora tiene que jugarse todo ante España en la próxima fecha, la tercera y última. Marian, ¿qué otras conclusiones dejaba la conferencia de prensa de Scaloni del día de ayer? Y bueno, también si tuviste la posibilidad de ir al banderazo, cómo estuvo, porque es un estadio grande, es cierto, pero igual mucha gente todavía sin entrada, ¿no? Y precios altísimos que también están pidiendo por tickets para poder acceder al partido. Claro, Pauli, porque cuando apenas se conoció las sedes donde iba a jugar Argentina, fue el primer país que agotó sus entradas inmediatamente, y esto tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba que viví en el partido frente a Argelia. No son todos argentinos los que agotaron las entradas. Hay mucho estadounidense, mucho centroamericano que vive acá en esta parte del país o que llega a esta parte del país para ver a Messi en primer lugar y a la selección argentina después. Por eso está todo agotado. O sea, Argentina agotó sus 3 primeros partidos, el que se jugó en Kansas y estos 2 en Dallas, pero tiene que ver mucho con la cantidad de gente que vive aquí en Estados Unidos que compró. Por eso muchos argentinos que no pudieron conseguir entrada, que llegaron para este partido, están viendo ahí en la reventa. Ayer no estuvimos el banderazo porque estábamos viajando hacia aquí desde Kansas, pero nos contaban los compañeros que fueron que había gente ofreciendo entradas a $1.000, $1.200, $1.500. Ahí, recordemos siempre que la reventa en este país está permitida. Por eso, además de agotarse las entradas para los 3 partidos, muchos compraron para revender. Por eso está la reventa a tope para este partido y para el del próximo sábado. Sí, hay muchos argentinos que han llegado sin entradas. Veremos si finalmente pueden ingresar. Está todo agotado. Marian, tú decías entonces que la selección argentina termina este compromiso y vuelve justamente a Kansas, ¿no? ¿Cómo es ese tema de la logística? Sí, Argentina va a vivir en Kansas todo el Mundial o hasta que dure su participación e irá yendo a las ciudades donde tiene que jugar el día anterior, tal cual la norma FIFA, que salvo el caso de Irán, que ya hemos hablado, el resto de las selecciones tiene que estar siempre un día antes en la ciudad donde va a jugar y brindar la conferencia de prensa oficial. Ayer fue Scaloni y Enzo Fernández, que ustedes seguramente ya repasaron las principales declaraciones de ambos. Termina hoy el partido. Inmediatamente, una vez que pase zona mixta y todas las cuestiones reglamentarias de FIFA, Argentina vuelve a Kansas. Dormirá, cenará y dormirá esta noche en Kansas y a partir de mañana empezará a pensar en el partido del próximo sábado y volverá a esta ciudad el viernes que viene. O sea, Argentina vivirá en Kansas lo que dure su participación en el Mundial y viajará solamente a las ciudades que le toque un día antes del partido y volverá a Kansas después. O sea, van a pasar calor. ¿Cómo está en este momento la temperatura? Y en este momento, siendo 2 horas menos que ustedes, que todavía no ha amanecido aquí en Arlington, estamos en 27 grados, para que se dé una idea. Lindo. Así 27 grados jornada... a las 6 de la mañana, lindo, sí. Hermoso. Exacto, sí. Yo te más envidio, temprano. María. Me imagino tu cara de cuando te levantás, ¿no? De sorpresa. Y miren, les voy a contar algo. Ayer cuando llegué al aeropuerto de aquí de Dallas, sí, no llegamos al aeropuerto, digamos, internacional a Fort Worth, que es el más grande. Sí. Llegamos al más chico, por una cuestión que fue un vuelo local de 1 hora y media desde Kansas. Cuando se abrieron las puertas, que salimos del aire acondicionado del aeropuerto y se abrieron las puertas, el calor que sentí, empecé a transpirar. Es un vaho. Qué semanita voy a pasar acá en Dallas. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Ya el equipo de Now, la adelantada, nos habían contado que las temperaturas estaban altísimas. Y bueno, por suerte el hincha que hoy puede acceder al estadio va a estar cómodo porque, insisto, que es cerrado y con aire acondicionado. Pero en la calle se va a sentir mucho calor. Imagínense la temperatura que hace hasta ahora. Bien, excelente. María, nos reencontramos en media hora, ¿te parece? Dale, un beso grande para todos. Saludos, cuídense. Beso.
Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Y del Mundial nos vamos a escuchar a los protagonistas que nos dan una idea de por dónde va la economía de este país. Vamos a arrancar con Daniel Levy, que es asesor financiero, y habla sobre la importancia de que baje el riesgo país. El riesgo país, como saben, se mide por oferta y demanda de los bonos. Entonces, a la hora de evaluar el país, no solo fíjense en eso, fíjense en la calificación, que por suerte subió a P-, pero estamos a 6 niveles abajo del grado de inversión. Estamos menos mal, vamos por el camino correcto parece, por lo menos en nivel de calificación, pero tengan en cuenta que, como cualquier activo, los bonos pueden estar sobrecomprados, con lo cual el riesgo país puede y no puede ser el adecuado en este momento. También Federico Domínguez, economista y analista financiero, fue consultado por el impacto del Adornigate sobre las finanzas y dijo que al riesgo país este tema no le importa. Si uno mira los números, no habría ningún punto de contacto, porque lo que vimos las últimas semanas fue una baja significativa del riesgo país, que ahora está por debajo de 430 puntos. En un contexto internacional que es complejo para muchos países, Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal, superávit de la balanza energética, tiene también superávit de cuenta corriente. Estamos viendo el mes de mayo que tuvo el récord total de exportaciones de la historia argentina, más de 9.500 millones de dólares, con crecimiento en todos los rubros. Yo no veo que haya un impacto en relación a ese tema, que sí tiene un impacto obviamente en la opinión pública, que es otra cuestión. Miguel Kigel, economista, tiene una consultora propia y se muestra sorprendido sobre el avance del plan libertario que lleva adelante este gobierno. Creo que Milei entró y logró algo que yo no esperaba. Primero, obviamente, ajustar el déficit fiscal en un mes no lo esperaba ni yo ni nadie. Lo que me sorprendió es que la inflación bajó bastante rápido. O sea, si vos ves una inflación que venía del 15% por más o menos el año pasado, antes que subiera Milei, estaba en el 12% mensual, más o menos. Sube Milei, bueno, hay un salto al 25% y la bajada rápido del 25, 15, 21, 18, qué sé yo, hasta que llegó al 4% fue bastante rápido. Yo pensé que se iba a tener mucha más dificultad antes, que no iba a poder bajar tan rápido al 4. Después bajó al 3 y ahí se estancó, o al 2 y pico y ahí se estancó. Y tenemos en el último año una inflación inercial fundamentalmente, yo calculo el 2,5%, que es el promedio de los últimos 18, 19 meses, es 2,6%. Iván Carrino, ante la consulta de cuáles serían los incentivos para que el sector productivo invierta, explicó principalmente que el campo tuvo un incentivo adicional a la baja de retenciones, como lo están teniendo otros sectores. A un exportador del campo, antes le cobrabas un impuesto llamado brecha cambiaria. Cuando había que pagarle 1.000 mangos por cada dólar que el tipo vendía, le pagabas 300. Entonces, eso es un impuesto, es un impuesto directo a lo que vende, ¿me entendés? Que también se lo cobrabas al tipo que exportaba servicios, ¿no? O sea, no sé, un diseñador gráfico que le vendía a los Estados Unidos, le estabas cobrando el impuesto de la brecha también. Entonces, eso es dejar de castigar al sector. Después, otro método. Le han bajado retenciones a las exportaciones. Y en el caso de minería y energía, y sobre todo la exportación de hidrocarburos, ahí también el petróleo acá funcionaba de la siguiente manera. Si el petróleo subía en el mundo, ponele que subía de $80, acá nadie podía vender petróleo a más de $80. Y si el petróleo bajaba de $60, acá nadie podía vender petróleo a menos de $60. Era un no mercado. Y cuando es un no mercado no hay incentivos. Y entonces justo donde, si sube el petróleo, ¿qué quiere decir? ¿Produzcan petróleo, muchachos? Obvio. No, porque si vos le pones un precio máximo, nadie va a ir a producir petróleo. Entonces rompían todos los incentivos de ese mercado. Bien, ahí hablando de las industrias y de la minería, apareció una entrevista de la empresaria Marian Milicic, que es experta en la industria minera, y dijo esto sobre los proyectos que están hoy activos en la Argentina. Hay varios proyectos mineros en Argentina que están en operación actualmente. Solo minería, desde Salta hasta Santa Cruz, hay proyectos de minería. Hoy la provincia que más exporta es Santa Cruz, porque tiene varios proyectos de explotación de oro, básicamente oro y plata. Santa Cruz es la principal provincia hoy exportadora. El proyecto que más exporta es Veladero en San Juan. Desde lo individual, el proyecto más grande se crea en Argentina. Y después están los proyectos de litio en Salta, Jujuy, Catamarca, en el Triángulo del Litio, que ahí el liderado por Río Tinto son los
los proyectos más grandes. De lo nuevo, eso es lo que está en producción. De lo nuevo es Vicuña, es el proyecto de cobre de San Juan. Están Los Azules, está Pachón, está Mara en Catamarca, está Taca Taca en Salta. Bueno, y siguen los proyectos, ella enumeró algunos de todos los que están en todo el territorio nacional. Flavia Rollón, que fue secretaria de Energía del gobierno anterior, hoy senadora nacional, habló sobre el RIGI como herramienta y lo ponderó. Sin RIGI no iba a haber GNL, sin RIGI no iba a haber cobre. De hecho, siendo yo secretaria de Energía, presenté un proyecto de ley de GNL que contemplaba beneficios fiscales, era muy no tan generoso como el RIGI, pero muy similar al RIGI. Sí tenía una mirada de proveedores locales. Así que el RIGI como herramienta es necesario, lo dije en su momento, es perfectible, pero el tema de ir en mecanismos de ley, sobre todo desde el Congreso de la Nación, hacia proyectos que se dan en las provincias, inclusive los compres locales provinciales, son riesgosos. Acá lo más sano es mecanismo de gobernanza, que son lo que se intentan hacer justamente en las mesas que articulan y que son de participación público-privada, que tienen ese objeto. O sea, la empresa no puede aducir desconocimiento de los proveedores argentinos. Los registros están. Juan Manuel Olmos, exfuncionario del gobierno anterior, presidente de la Auditoría General de la Nación y opositor al gobierno de Milei, dijo que todos los beneficios del superávit actual se los dio el gobierno de Alberto Fernández. Hoy estamos empezando a tener los beneficios del superávit energético porque hay dos cosas que son fundamentales: Vaca Muerta y el gasoducto. Las dos las hizo el peronismo. Vaca Muerta, Chevron, eso lo hizo Cristina, y nuestro gobierno, último gobierno, hizo el gasoducto que le pusimos Néstor Kirchner y que Milei le cambió el nombre por Perito Moreno. Igual que en el Centro Cultural, el CCK, que le puso Palacio de la Libertad. O sea, hasta ahora Milei es un gobierno de nomenclatura en términos de obras públicas. Bueno, hasta ahí escuchamos las voces de los protagonistas. Por supuesto que Olmos dice algo que claramente no se corresponde con la realidad, porque si esto fuera cierto, Alberto seguiría siendo presidente hoy en el 2026. 8 de la mañana en punto. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. Turismo City, paga menos por viajar. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿cómo siguen los accesos a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sigue muy trabada Panamericana. Hubo un choque de dos motos a la altura del kilómetro 22,5 en sentido a Capital Federal. Recién se acaba de liberar, pero queda el remanente de demoras. De hecho, la Panamericana se ve con retrasos entre 197 y el Camino del Buen Aire, todo en sentido hacia la ciudad. El Camino del Buen Aire tiene demoras en el último tramo en sentido hacia el norte, con retrasos. Además, bien cargada y con demoras la avenida General Paz de punta a punta. Está el rojo vivo desde
Devoto, todo en Matadero, ya comienza antes en sentido hacia Lugones, llega hasta Núñez, muy trabada lo que es la bajada de Panamericana hacia General Paz hacia Lugones. Importantes demoras, así que salir con tiempo. También se van a encontrar con retrasos en acceso oeste a la altura de Morón en sentido hacia Capital Federal, bien intenso a la altura de Aedo y Ciudadela, una autopista Richeri con fuertes retrasos en la zona de Tapiales para conectar con De Lepiane, la de Lepiane al Rojo Vivo en la zona de Villa Lugano, ya importantes demoras, y también en la Perito Moreno, justo antes de llegar a la empalme con la autopista 25 de Mayo. La autopista Buenos Aires-La Plata, los que vienen de zona sur tienen demoras en la zona de Avellaneda, Wilde, Sarandí, todo hacia el Bajo Porteño. Los servicios, sigue complicado el tren Belgrano Sur, ramal González-Catán, opera con retrasos, el resto de los trenes horarios y los subtes están operando con los esquemas establecidos. Juli. Excelente. Gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Queremos saber cómo siguen las temperaturas durante el día de hoy, lunes 22 de junio, ya se va el mes y por eso está Ezequiel Marcusi. Ya en pleno invierno, bueno, vamos a arrancar como se debe, porque las temperaturas hoy 13 a 14 grados va a ser la máxima, mayormente cubierto, como decíamos ya en el primer contacto, no descartamos, es una baja chance, pero que algunas gotitas puedan caer ahora en el transcurso de la mañana, así que si alguno manejando en cuenta algunas gotitas en el parabrisas, obedece a esto, no es significativo, pero puede haber algunas gotitas. Y el resto de la semana, las máximas no van a pasar los 13 a 14 grados, así que va a estar. Vamos a ver cómo perciben ustedes, porque hoy arrancaron diciendo que no hacía frío, Vamos a ver frío. Cómo Cuando hace menos de 0, hace frío. Arriba de 0 no hace frío. Es la regla. Bueno. Esa regla. Sí, no, me parece que no va, pero. Es la que va porque acá no hay democracia, ya se los expliqué, no lo quieren entender. Es la weather terrestre. Sí. Es la regla climatológica de Juli. Sí, ojo, yo no estoy tan lejos de esa regla, pero para mí es la máxima. Cuando la máxima no pasa los 3 grados... es buena esa. Ahí sí. Sí. Me gusta. Pero bueno, estos días vamos a estar más o menos entre 6, 7 grados de mínima y máximas en torno a los 13 o 14 como mucho. Así que ese va a ser el rango de temperaturas que vamos a manejar. Igualmente es más bajo el rango en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ahora, porque hay muchos sectores de la provincia que tienen valores en torno a los 0 grados en este momento. Y recuerdo que todo lo que es la franja sur de la provincia, todo lo que es desde Bahía hasta Mar del Plata y un poco para adentro también, ¿no? Hasta Tres Arroyos, puede haber algunas precipitaciones hoy y mañana, unas lluvias aisladas. Eso sería lo más relevante. Y un dato más importante, hoy en Dallas no va a haber tormentas, pero sí la máxima va a rondar los 34 grados, así que va a estar bastante caluroso para el partido de la selección. ¿La temperatura en Dallas tiene que ver con qué? ¿Con humedad o es un clima seco? Porque en Texas es seco. ¿Qué pasa en Dallas? Sí. Bueno, estos últimos días estuvo ingresando humedad y se encontró con aire más fresco que venía desde el norte. Eso produjo lluvias y tormentas muy importantes. Sí. Ahora esa situación cambió y ahora hoy no tenemos precipitaciones, está más bien más seco que en los últimos días, obviamente, pero las temperaturas realmente elevadas. Hace un ratito nada más ya tenían 28 grados y ni siquiera amaneció todavía. Claro. ¿En qué programa, Ezequiel, la conductora te dice cuál es la diferencia de temperatura entre Dallas y Texas? ¿Qué nivel que tenemos, Internacional. Y conoce eso, es tremendo. Ese, ya creo que te lo pregunté, pero quería saber, ¿vos sos team calor o team frío? Frío. Porque yo no me acuerdo porque tengo menos memoria que una 286. Te lo acabo de decir. ¿Vos sos team frío? Mira, a mí me gusta que cuando es verano que haga calor, cuando es invierno que haga frío. A mí me gusta. Es un tibio. Estaciones definidas. Uy, pero está con toda. Es un tibio, le digo. No, Ezequiel. No, y si te creemos que no eres tibio, no te preocupes. No, ¿sabes cuál es la aclaración? La gente que dice team verano, team invierno, no piensa que cuando tiene que ir a trabajar en verano hace calor en Buenos Aires y no está en la playa. Cuando estamos en la playa queremos que haga calor. Cuando no estamos en la playa no queremos que haga calor, ¿no es cierto? No. Claro, depende de lo que uno pueda hacer, básicamente. Si hace frío, que uno pueda salir a jugar con la nieve. Y si hace calor, que uno pueda ir a la playa. Exactamente. En ese caso,
Excelente, Ezequiel. Sí. Bueno, Gracias. un abrazo. Acá ya hace frío. Nos encontramos después. Chao, chao. Chao. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Ah, no, a vos te toca. Ah. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana y tenemos una entrevista conectada. Está María Castiglione del otro lado, ella es economista de CIT. Hola María, ¿cómo estás? Hola Julieta, ¿cómo andás? Bien, gracias por este tiempo hoy temprano a la mañana. Y lo primero que te quiero preguntar es, estamos esperando con ansiedad lo que va a pasar esta próxima semana. Se van a conocer datos de salario, pero también se van a conocer datos del EMAE, que vienen un poco retrasados. Pero ustedes en la consultora están midiendo qué está pasando por lo menos con la actividad y la inflación. ¿Qué datos tenés vos para compartirnos? Bueno, efectivamente, para resumirte, como primer gran línea, tenés lo que te resaltaría, que ya estuvimos viendo a partir de abril, es una inflación a la baja, es decir, tal como veníamos hablando y el consenso de los economistas, incluso en esto estábamos todos de acuerdo, la suba de la inflación que hubo los meses pasados no era que el programa económico fracasó, no era que ya era, algunos decían, claro, no cabe duda, todo el esfuerzo fue en vano, va a seguir aumentando porque empezó a aumentar. No, la inflación, el programa antiinflacionario, que básicamente consiste en el equilibrio fiscal como ancla fundamental y diferencial de cualquier otro programa económico que tuvo Argentina, y esto hay que remarcarlo, tiene una potencia fundamental porque eso implica que el gobierno se arregla para gastar con lo que recauda y con eso incluso paga los intereses de la deuda. Esto quiere decir que para funcionar no necesita pedir la asistencia al Banco Central, ¿no? Esa te diría es la verdadera independencia del Banco Central, y acá te tiro otro titular cuando entre los economistas y también desde el punto de vista teórico decimos qué lindo sería una independencia del Banco Central o una nueva carta orgánica por ley o en la Constitución, fantástico, pero en Argentina el problema es que las leyes muchas veces terminan no cumpliéndose cuando, correcto, por ejemplo, el gobierno no tiene cómo financiar su gasto, que esa es la clave, ¿no? Ese es el primer punto fundamental. La aceleración de la inflación o la suba de la inflación en los meses pasados, sobre todo desde la segunda mitad del año pasado, tuvo que ver básicamente con la caída de demanda de pesos de la gente, por más que el Banco Central no emitía, ¿no? Entonces, ¿producto de qué? De que nos dolarizamos, mucha gente se dolarizó, cerca de 40.000 millones de dólares, eso es muchísimo, ¿no? Y también es lo que impactó en la otra variable que vos me preguntaste, que es la actividad económica, ¿no? En el corto plazo. Si bien la economía está creciendo, el ritmo de crecimiento menguó mucho y sobre todo de la mano de la parte que tiene que ver con la demanda interna de consumo. Claro. ¿Sí? Incluso también en el corto plazo la inversión, que ya recuperó, pero sí se vieron afectadas por las expectativas, y cuando la gente se asusta, si yo en vez de tener los pesos y dedicarlo a gastar, mover un poco, consumir, hacer un arreglo en mi casa, compro dólares y no estoy consumiendo, y lamentablemente muchos de los que compraron dólares hoy los pagaron más caro que lo que está hoy el dólar, ¿no? El tipo de cambio nominal. Sí. Vos sabés que claro, sí. Una de las discusiones que estuve viendo la semana pasada, vos la habrás visto también en redes, y por eso hoy me tomé el trabajo de revisar los números de INDEC y del RIPTE, es que finalmente el salario registrado promedio supera el dato de inflación acumulada, pero el problema es que una porción, si querés, minoritaria de los trabajadores en este momento reciben un salario en relación de dependencia en blanco completamente. Entonces ahí tenés la discusión de por qué hay una parte de la población que no llega a fin de mes o se queja de que le pasa eso, y otra parte no dice nada. Yo creo que ahí está en la heterogeneidad, como vos decías, y por eso vemos consumos que sí, consumos que no. ¿Qué mirada tenés vos de esto? Bueno, efectivamente, tenés obviamente que aparte de otro tema fundamental que está ligado a la inflación, que es que si la inflación se acelera es muy difícil que, salvo momentos puntuales, la inflación, los salarios le puedan ganar a la inflación. Obviamente en algunos sectores sí, en algunos rubros sí, pero en otros no. Por eso es tan importante la desaceleración de la inflación. Nosotros en junio la estamos viendo en torno a 2, puede ser un poquito menos, un poquito más, bien, pero la verdad que está firme esa baja, digamos, porque no es solo un tema puntual. Obviamente ayuda que quedó atrás la suba del combustible, que fue muy fuerte en marzo y pegó en marzo y abril.
también el tema del precio de la carne, que fue súper relevante a partir del mes de noviembre. Durante 5 meses aportó la carne sola casi medio punto de inflación por mes. Claro. Esto es una cosa muy significativa. Bueno, obviamente eso no está, de hecho está habiendo pequeñas bajas al consumidor. Sí. A nivel mayorista ya venía bajando antes, pero obviamente que eso fue un golpe fuerte. Así que esto se está dando a pesar de que todavía están subiendo las tarifas de luz y gas, sobre todo fue fuerte en febrero el ajuste, pero sí en general, que es la contracara de empezar a quitar subsidios, de acercar un poco lo que pagamos a lo que cuesta producir este tipo de brindar estos servicios, y que es clave para que haya inversiones también, no solo primarias como tenemos en Vaca Muerta con las reglas de juego, que son fundamentales para abastecer el mercado interno y también la exportación, pero además también todo lo que tiene que ver con transporte y distribución de la energía para que no tengamos cortes permanentes como había pasado en otro momento del pasado, ¿no? Y esto también, y te meto a colación un tema de actividad, no lo ven muchas industrias todavía, pues están acomodándose al cambio de regla de juego, de esquema económico, pero el tener energía que en dólares va a ser más barata que lo que había sido, porque no vas a tener que traer gas licuado de petróleo para hacer energía o quemar fuel oil, como en algún momento se hizo en el kirchnerismo, que es mucho más caro. Vas a tener energía disponible además y segura en invierno para la industria, que eso es algo que había sido un problema, y por algo la industria argentina en su conjunto tuvo su pico de actividad de producción recién en 2011, hace muchísimo tiempo. O sea, no es que la industria está afectada ahora, viene afectada hace muchísimos años, solo que tuvo algún rebote puntual en un gobierno donde la gente lo único que hacía era sacarse los pesos encima y consumía, como vos bien marcaste, algunos rubros. Se estoqueaba bienes durables en el supermercado, tal vez había un recital y se lo pagaba, o iba a un restaurante, pero porque no tenía forma de ahorrar. Entonces, estamos hablando de aquellos que llegan a fin de mes, que ese término es complejo, porque mucha gente puede decir no llego a fin de mes porque no puedo seguir manteniendo determinados consumos que yo antes tenía, porque ahora tal vez tengo que pagar la luz y el gas, pero no es que que soy pobre o que estoy abajo de la línea de indigencia. El problema es la administración del hogar. Vos decís, yo tenía un nivel de ingreso determinado, pero ahora hay precios de los que no me puedo excindir o no puedo prescindir, que es por ejemplo el confort, la electricidad, el gas, el agua, y los tengo que pagar con aumento y no encuentro la forma de hacerle frente a ese gasto extraordinario. Claro, o no encuentro la forma o me tengo que privar de otras cosas, que también esa es la sensación del no llegó a fin de mes, ¿no? De mucha gente. Y que también creo yo que después de ese pico pero sobre todo 2 años y pico de inflación altísima y acelerándose, ya nadie hacía un presupuesto, porque no sabías ni cuánto ganabas, ni cuánto gastabas, estabas sobreviviendo y viendo cómo pateabas los pagos para adelante, si encontrabas un plan oficial de cuotas sin interés que te diluían, viste, el gasto, y ahora hay que sentarse a hacer un presupuesto, y es obviamente desafiante. Eso es para la familia, para la pyme, estar afilado con los costos, estar afilado con la administración de los recursos, aprovechar herramientas que se puedan administrar desde el punto de vista financiero. Después las familias, si uno mira la canasta, tienen a la vez bienes y algunos servicios más baratos. Indumentaria se abarató relativamente mucho, significativamente, tenés más oferta de indumentaria, todo lo que tiene que ver con electrónico, electrodomésticos, algunos bajaron incluso de precio, pero obvio, no es algo que vos consumís diariamente. Así que es un desafío que la única manera de derrotarlo, el primero y principal, es que la inflación retoma la baja. Y el segundo, para que los salarios reales en promedio de la economía crezcan sostenidamente, tiene que crecer la economía sostenidamente. O sea, dejar atrás ese ciclo que tenemos hace 15 años de un año crecer y otro año de recesión, o sea, economía estancada, que obviamente te pone un tope a la capacidad de crecer. Estamos peleándonos todos por una torta que per cápita venía cayendo. Entonces ahí está el gran desafío, que creo que Argentina lo va a romper este año, si se cumple el pronóstico de todos, que es que la economía va a estar creciendo en torno al 3%, después de haber crecido el año pasado, y bueno, si uno mira el 2024, te diría que a partir de mayo empezó a crecer. O sea que acumulado, sí es importante. Acumulado en una gestión de 4 años vamos a tener por lo menos un nivel de crecimiento. Un nivel de crecimiento y bastante significativo en el acumulado, sí. Esto es muy relevante porque es el punto de partida, o sea, no hay manera sino de que los salarios le ganen. Obviamente después tenés la heterogeneidad sectorial, el desafío de algunos rubros, que lamentablemente de la mano de señales incorrectas de protección, no exportadora, sino porque cuando uno mira lo que es el tipo de cambio real, pero oficial,
para los exportadores estaba muy difícil, porque además tenían sobre eso retenciones. Claro. Y en el campo, por ejemplo, además de las retenciones mucho más Tenían la altas que las que brecha. hay hoy, Sí. tenías, claro, la brecha, insumos que iban al dólar blue muchas veces, ¿no? Por la falta de oferta, por las trabas para importar. Pero había un sector de sustitución de importaciones y por otro lado, como te decía antes, la gente huyendo del peso, Sí. comprando cualquier cosa a precios muy altos, márgenes altísimos, distorsionados en esa cadena, que bueno, cuesta mucho revertirla. Y hay otro punto de corto plazo que es desafiante, que es el tema del crédito, ¿no? Cómo ese sector bancario y financiero, que en Argentina sigue siendo muy chico, después de lo que fue la salida de la convertibilidad, nunca volvió, digamos, a ser lo que era antes, con esa ruptura de contratos. Pero digo, ahora cómo los bancos enfrentan la suba de la incobrabilidad y no están reestructurando, o a qué ritmo reestructuran la deuda de los que quedaron, ¿no?, con tasas altas y con problemas de pago, y empiezan a volver a ofrecer préstamos, sobre todo personales, tarjeta de crédito y a empresas, no el de corto plazo, el de money market, digamos, el de 2 diariamente o adelantos, que sí bajó fuerte la tasa, sino estos segmentos donde todavía la tasa de interés sigue siendo muy alta. Sí. Y bueno, eso obviamente que es un cuello de botella para el ritmo de recuperación también de la demanda interna, ¿no? Bien, para hacer una cerrar, conclusión, no, lo que te quiero preguntar para cerrar es esto. ¿Cómo ves el segundo semestre? Estamos terminando el primero con mejoras sustanciales respecto al último semestre del año pasado. Hay mucha expectativa del gobierno respecto a cómo termina el segundo semestre del 2026 de cara al 2027. El ministro de Economía, lo habrás escuchado, dice: no vamos a tener tanta incertidumbre a nivel económico, por lo que no vamos a tener la volatilidad que tuvimos siempre en un año electoral. ¿Vos qué ves ahí? Bueno, lo último, arranco del final para el principio. Sí. Cuando habla de volatilidad, una de las variables clave tiene que ver con el tipo de cambio en una economía tan dolarizada y con lo sensible que es este tema. Sí. Bueno, en Argentina este año, más allá de esta estacionalidad, ahora vemos algo, últimas 2 semanas, algo efecto internacional, algo de menos liquidación del agro, que seguramente podemos seguir viendo fuertes niveles más adelante. Es un panorama de altísima oferta de dólares, tanto de la energía como del resto de los sectores, que colabora enormemente en abastecer no solo de divisas en el mercado, sino también de que el Banco Central pueda comprar y evitar que bajara más, ¿no?, en su momento, y ahora hubo un cierto rebote. Esto es muy importante porque menos volatilidad del tipo de cambio ya no es un tema, y la gente empieza a de vuelta a ver qué hace, ¿no?, con su presupuesto, si se anima a gastar, etcétera, es de como punto de partida. La otra es la inflación. Efectivamente creemos que la inflación va a seguir bajando de la mano de lo que te decía, ¿no?, de que hay una política fiscal y monetaria acorde con una economía con mucha menos inflación, y esto es fundamental. No teniendo turbulencias cambiarias te colabora mucho en ese sentido. Que el precio del petróleo, vamos a ver cómo sigue, porque no está tan claro. Ahora Irán quiere cerrar el estrecho otra vez. Bueno, ¿qué va a pasar con el precio internacional? Pero al menos no vemos subas del precio del combustible. Eso también es un rubro clave. Vemos para adelante ese panorama. En términos de actividad, seguimos viendo una economía creciendo con cierto serrucho. Por eso cuando se dé a conocer el dato de abril, seguramente vamos a ver mensualmente una cierta baja, pero en el promedio creciendo la economía. Claro. ¿Sí? Mayo, los indicadores que han salido son positivos, creemos que va a volver a crecer, pero en promedio una economía que va creciendo, de la mano de la estabilidad y menos inflación, como te decía recién. Es probable que muchos salarios le empiecen a ganar la inflación, y ya lo vimos, la sensibilidad diaria en el índice de confianza del consumidor que salió la semana pasada, ¿no? Claro. Donde aumentó más de 6% en todos los segmentos, y especialmente en el sector de menores recursos, de menores ingresos. El Gran Buenos Aires, que era el sector más afectado, tuvo una suba significativa, y ahí vemos la potencia también directa en el bolsillo y en expectativas que tiene la baja de la inflación, ¿no?, como te decía al principio. Entonces yo creo que en resumen todo esto va a colaborar en que algunos rubros de consumo, ya lo estamos notando en algunos indicadores, empiecen, de esos que venían más rezagados, a mostrar signos más verdes, más positivos, sin ser un boom, porque es una economía que está liderada por las exportaciones y por la inversión. Y en esto sigue habiendo muchas noticias positivas, tanto de inversiones como de regla de juego. Vamos a ver con el Superrigi qué pasa, ¿no? Pero ya por lo menos tiene firmado ¿no?, el dictamen para empezar a avanzar. Y convenios internacionales de Argentina, ¿no? Ya el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero otros
acuerdos internacionales que son también fundamentales para que los argentinos tengan acceso a mercados más, digamos, en tasas preferenciales, como tienen nuestros vecinos como Chile, por ejemplo, ¿no? Todo esto, obviamente, no es que vos lo ves en un instante, pero es un proceso fundamental, además de la desregulación de la economía, de trabajar en bajar impuestos distorsivos, digamos, todo un proceso que se ha venido dando y que va a seguir, y a qué ritmo siga también va a ser relevante a la hora de ver el proceso de Argentina, ¿no? Y la otra pata, en lo financiero, que fue la mejora de la calificación de Argentina por parte también ahora de S&P, que ayuda a bajar el riesgo país, que colabora en que haya más también acceso al financiamiento, y por último, para ayudar en esta expectativa que a medida que avance el año y el año que viene va a ser fundamental, que es cómo ese gobierno que tiene equilibrio fiscal renueva la deuda que va venciendo, ¿no? En la medida que vos tengas, digamos, aclarado ese panorama, es clave para estar en mejor posición para toda esta volatilidad cambiaria que fue relevante el año pasado, que afectó mucho la dinámica de la economía. En términos del dólar, que es lo último para cerrar, sí vemos, o nosotros ya veíamos hace tiempo, que probablemente en el segundo semestre el tipo de cambio se iba a mover un poquito más, después de haber caído nominalmente al principio del año, y esto es algo positivo de cara a evitar una apreciación grande, que pueda ser sustentable a nivel macro, pero que obviamente a nivel micro te genera, digamos, mayor presión en algunos rubros. Así que en síntesis sí, no es una economía con boom, es una economía creciendo, tal vez el desafío es mirar con lupa los sectores y, como te decía, en la micro el ritmo de esos sectores también va a estar afectado por cuál va a ser la velocidad en que el sector privado resuelva el tema crédito, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por el resumen y por la claridad de los conceptos. María, gracias. No, de nada, gracias a vos. Buena semana. Buen día. La escucharon, María Castiglione es directora de Seite Consultores, haciendo un panorama económico sobre lo que viene en materia macroeconómica en la Argentina. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, radio oficial. ¿Necesitas un auto para tu empresa? Evita los problemas de tener flota propia. Ahorra en seguros, mantenimiento y patentes. Es el momento que hagas el cambio a la opción más rentable. Conoce Compass Rent-A-Car Corporativo. Movilidad empresarial simple, flexible y sin dolores de cabeza. Alquilas la flota que necesitas y pagas solo por el tiempo que lo usás. Si tu empresa necesita movilidad, busca Compass Rent-A-Car. Entra ahora a compassrentacar.com.ar y coordina el alquiler que necesitas. Compass Rent-A-Car. Soluciones en movilidad. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como
como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano-Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Cuando aparece la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. 3 minutos para las 8:30 y antes de que se cumpla ese horario, Juanjo, Bien. ¿cuántos kilos de carne come la selección argentina? Más de 500. ¿Qué? Es lo que llevaron. ¿En serio? Pero Sí. llevaron para no la selección, para todos. Naturalmente. Hay un precedente del año 2022 que la selección trasladó también 500 kilos de carne en Qatar. ¿sí? Ok. O sea, siempre llevan 500. Sí, lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora llevaron más de 500, esto es lo que dice, para el 2026, obviamente, para el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. La logística es similar a la de Qatar, es entre 400 y 600 kilos. Eso Sí. fue lo que trascendió de carne. Más achuras, chorizos y yerba. Más Mirá. de 500 kilogramos de primera calidad para la concentración. El objetivo del cuerpo técnico es mantener un poco la idiosincrasia De comer asado. de comer asado en nuestro país, porque Scaloni cree, y creo que está lo correcto desde todo el punto de vista. Todo lo que diga Scaloni está bien. Está bien. Todo desde- lo que dice pero desde está el bien, punto es de vista cierto. gastronómico creo que tiene una coherencia lo que esa plantea. proboleta. Sí, la proboleta. No, pero parece que se viralizó este video que están viendo los que Claro. nos siguen en YouTube en pantalla, que Sí. el Dibu Martínez hizo cargo un poco de la parrilla. Estaba como el que le convidaba a todos en la boca con el tenedor, que es un clásico también de lo que pasa en Es una re asada. asador. Claro, del asador, naturalmente. Los frigoríficos, esto Juli te interesa a vos, mira. Ah. Los frigoríficos, bueno, a vos también, Pau, ya proyectan más del 15% en ventas de carne con respecto al 2025. La tira de asado sube 25-30% más. De demanda. Sí, de en la volumen. semana de los octavos de final. Con Claro. respecto al mundial anterior. Chicos, ayer fui a la carnicería y estuve Sí. 1 hora haciendo cola. Claro. ¿En serio? 1 hora en Palermo, les juro. Y además otro tema, en los 2 últimos meses, y no estamos hablando de junio, sino mayo y abril, la tira de asado, el asado bajó 1,5% cada día, o sea, hubo deflación Claro. Lo de contaste carne. el otro día. Sí, es Entonces, verdad. y también en otros carnes, pero el asado es el asado. Y también se empiezan a vender las parrillas portátiles y de carbón. Empiezan mucha gente a buscar esto para comprar, el que vive en departamento. Tiene Los un- camados. ¿Cómo se llama? Camado. Los camados, Camado. pero el camado es Camado, una sí. parrilla especial, o Sí, sea, que es un... El No es una está parrilla cubiertito, para el claro, balcón. que no Claro, soca humo. chiquitito. es como sí. un huevo de cerámica. Claro. Eso es más caro. No, en Sí, serio. sí, sí, Claro. no, es verdad. La Mucho más parrilla caro, de mucho más balcón caro. no es lo mismo que el camado. Este estudio es de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Digo, siempre para la Muy fuente. bien, está muy Y bien. el dato es, cuando juega Argentina, el país come 2,5 millones de kilos de asado por partido. El Mundial se mira con carne. Bueno. Excelente, me Hoy encantó. no sé si es fácil hacer asado, ¿no? Lunes, 2 de la tarde. Claro. Bueno, hay gente que va a tener la oportunidad, no vamos a hacer nosotros. Nosotros no, seguro. Bueno, hablando de la selección argentina, Enzo Fernández acompañó a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa del día de ayer. Tocó diferentes temas, lo vamos a ir escuchando. Habló sobre todo de lo que tiene que hacer ese mediocampo, ¿no? Para Sí. que funcione un poco esta selección que tantos atributos tiene, tantas cualidades le van elogiando. Bueno, y esa mitad de la cancha, por supuesto, es fundamental para estar hablando de los triunfos. Que hace mucho calor también y eso tiene también mucho que ver, pero nosotros tratamos de contrarrestar con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para Leo para que pueda recibir en los últimos 3/4 de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre. Enzo Fernández, hace varios años, él le escribió una carta. ¿Ustedes se acuerdan la época en la que Messi quiso renunciar a la selección? Sí. Eso Sí. hace fue 9, 10 años Sí, aproximadamente. cuando lo insultaban en Argentina. Claro, Bueno, los periodistas. Enzo le escribió una carta a Lionel Messi en redes sociales y es un episodio que recurrentemente, bueno, se recuerda teniendo en cuenta que ahora comparten equipo, ¿no? Justamente, Sí. bueno, se lo recordaron también en la conferencia de prensa. Sí, me acuerdo mucho de la carta, la verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos vivenciar eso y creo que hoy en día escribiría mucho más
emocionalmente porque creo que compartí mucho momento con él y aprendí muchísimo a su lado. Es una gran persona, es un gran jugador que ya no hace falta describir las palabras, así que hoy en día creo que no me alcanzaría los libros para escribir todo lo que aprendí a su lado y todos esos momentos que compartimos juntos. Y por último, ¿ustedes quieren saber quién es la gran inspiración, el gran ejemplo a seguir de Enzo Fernández? ¿Quién? No, ¿quién? Bueno, escuchen, él se los va a contar. Mi papá siempre fue fundamental en mi vida. Fue el que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que agarraba la bicicleta. Y bueno, a partir de eso creo que fue una gran inspiración para mí. Casi nos levantábamos juntos porque yo me tomaba el colectivo para ir a entrenar. Así que él es un ejemplo para mí. No me quiero emocionar, pero bueno, sabe que lo quiero mucho, lo amo. Y que nada, mandarles también un saludo a todos los padres argentinos. Y creo que la mayor motivación es esa, de ver a mi papá levantarse a la mañana e ir a trabajar. Creo que es algo que me inspiró mucho en mi vida futbolística. Todo eso en la conferencia de prensa previa al partido entonces de Argentina frente a Austria hoy, este lunes a las 2 de la tarde, ahí en Dallas.